en segundo lugar, también presento al doctor Carlos Mario Ponce Núñez, quien es doctor en Derecho por la Universidad Nacional del Rosario en Argentina, magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario también de Argentina, maestro en Derecho Constitucional en Perú, bachiller en Derecho por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, ha sido ex fiscal adjunto al Provincial Penal de las Fiscalías Corporativas Penales del Distrito Fiscal de Arequipa y ha sido docente de las universidades de UTP, filial Arequipa, y también de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, filial Arequipa. Sin más demora, les cedo el uso de las palabras. Adelante, doctores. Bueno, Carlos Mario, nos toca un tema delicado, porque en realidad esto es una etapa en un caso de larga data y presentado muy oportunamente en una coyuntura como la que hemos descrito en un programa anterior. Esto vuelve a aparecer en el primer plano, precisamente según la percepción que tienen algunos, como una cortina de humo para distraer la atención del caso donde está involucrada directamente, o todo indica que está involucrada directamente, la hoy suspendida fiscal de la Nación, un sector mayoritario del Congreso y con decisiones que inciden en la Junta Nacional de Justicia y en el Jurado Nacional de Elecciones. Para quienes no conocen la realidad peruana, la Fiscalía de la Nación es la cabeza del Ministerio Público, de los fiscales, de los encargados de hacer la investigación en temas penales y en otras materias. Ya son pocos los países que no tienen el principio acusatorio, que es el fiscal el que acusa y el juez quien da garantías y resuelve. La Junta Nacional de Justicia en el Perú es el organismo que se encarga de nombrar, de promover, de hacer evaluación de desempeño y eventualmente sacar del cargo a fiscales y jueces de todo el país, de todo el Perú, salvo los llamados jueces de paz, que son jueces por equidad, que puede ser un ciudadano o ciudadana responsable dentro de la comunidad. Y bueno, el Congreso es la fórmula parlamentaria que usan los países, o la denominación de fórmula parlamentaria que usan los países que parten de un corte presidencial. Todos ellos están involucrados y finalmente involucran al expresidente Fujimori por acontecimientos no precisamente de los más edificantes ocurridos en la década de los 90 de ya el siglo XX. Por eso digo que este es un asunto de larga data. Ha tenido un pronunciamiento relativamente reciente del Tribunal Constitucional, luego de una serie de vericuetos previos que vamos a comentar aquí, pero sería bueno que hagas algunas anotaciones al respecto y después entramos a tallar nosotros para complementar lo que tú puedes bien haber planteado sobre el particular. Perfecto, muchísimas gracias, Vanessa, por tan linda presentación. Doctor Eloy Espinosa Saldaña, siempre es un placer compartir escenario con usted después de, como siempre, de años, ¿no? Antes de haber estudiado mi pregrado. Bueno, en definitiva, nos encontramos en un contexto político, jurídico, sociológico, ¿no? Muy complicado que va a traer una repercusión a cada uno de todos nosotros, los peruanos. Por lo tanto, no puede ser ajena, ¿no? La participación ciudadana. Esto no es un tema únicamente que pertenece a los miembros de los ilustres colegios de abogados del Perú. Es un tema que incumbe a toda la ciudadanía por sus repercusiones. En definitiva, el doctor Eloy Espinosa Saldaña ha efectuado, ¿no? Magníficamente un resumen de cómo está estructurada nuestra Constitución de 1993, que viene a ser una
calca de la Constitución de 1979 y con algunas adiciones, supresiones y bueno, que hoy en día se han venido pues adicionando, por ejemplo, derechos constitucionales, ¿no? Está organizada la Constitución en un preámbulo, segundo, en una parte orgánica y tercero, en una parte, bueno, cómo está distribuido o estructural respecto al Estado. Un tercer punto, esta situación que ha explicado el doctor es que todos los organismos están, no están acorde al nivel que se espera para una debida seguridad jurídica. Tenemos por un lado a la Junta Nacional de Justicia que efectúa lo que es la selección, ratificación y nombramiento de jueces, fiscales, del jefe o de la jefa del RENIEC, ¿no? También de OMPE y definitivamente tiene que existir una imparcialidad, ¿no? Tienen que ser objetivos y bueno, que la discrecionalidad o el principio de discrecionalidad que antiguamente el fenecido Consejo Nacional de la Magistratura, como es conocido, efectuaban estos exámenes, ¿no? Con preguntas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se prepara el pato? ¿Cómo se prepara tal plato típico? Segundo, cuando se preguntaba cuánto era la nota, cuánto era, ¿no? Cualquier postulante que lo hacía, en definitiva, señalaban que era un voto secreto, discrecional, y que las hojas eran destrozadas, ¿no? Y que, bueno, prácticamente sabían entre solo los miembros de la Junta por quién había votado. Hecho que no nos asegura tener fiscales idóneos, ¿no? Para la labor fiscales y jueces idóneos, ¿no? Y con ello, ese retroceso que nos viene a dar una provisionalidad. Y esa provisionalidad pues está a cargo de las facultades administrativas que tiene el señor presidente o la señora presidenta de cada distrito fiscal, ¿no? O judicial. Y para cerrar ya la idea en torno a lo que se ha planteado, ¿no? Las repercusiones que viene a darse a través de este contexto en donde existen graves y fuertes elementos de convicción, ¿no? Que la señora o ex fiscal de la nación estaría pues inmersa, ¿no? En un presunto delito que abarca ya una estructura piramidal que viene a ser una organización criminal. Esperemos que la fiscalía, que está descabezada en la Junta de Fiscales Supremos, pues puedan solucionar y investigar de una manera objetiva, ¿no? Para que de todos los niveles, desde el fiscal adjunto hasta el fiscal supremo, y de esa forma nos vamos a garantizar a todos los peruanos, y para eso tenemos que ser partícipes del control ciudadano que nos habilita la Constitución, ¿no? Bueno, lo dejo en la palabra para que nos pueda mejor ilustrar. Con todo gusto, Carlos Mario. Cuando hablamos de Alberto Fujimori, estamos hablando de un ciudadano supuestamente nacido en el Perú, porque eso fue ahí toda una controversia, nunca del todo resuelta. En esa época en el Perú no teníamos un registro de partidas de nacimiento, los nacimientos se registraban en las parroquias, eran partidas de bautismo. Y se ha encontrado, lo que se ha encontrado como partida de bautismo de Alberto Kenya, Fujimori, es una partida borroneada, donde está cambiada
no se sabe si por un error o porque se ha querido inducir error, la fecha del nacimiento y el lugar del nacimiento. Esto es muy curioso porque ocurre en una época donde estaba en los últimos momentos de la Segunda Guerra Mundial. El Perú le había declarado la guerra al Japón y había restricciones a ciudadanos japoneses que habían venido aquí. Y algunos ciudadanos japoneses vinieron con sus hijos en los barcos. Segundo elemento que lleva suspicacias en el caso de Fujimori es que él está inscrito en una suerte de registro que se llama Koseki en la embajada japonesa en el Perú, el consulado japonés en el Perú. Entonces, ¿es peruano? ¿Es japonés? Porque si es de nacimiento, porque si es japonés de nacimiento y no peruano de nacimiento, no podía haber sido candidato a la presidencia de la República. Y eso no se ha terminado de dilucidar. Y se presta más a confusión cuando Alberto Fujimori sale del país, se va al Japón y candidatea para ser senador en el Japón, cosa que no consigue. Además, después de su divorcio con la fallecida ya Susana Fujimori Iguchi, o Susana Iguchi de Fujimori, si lo quieren llamar así, él aparece casado con una ciudadana Kataoka, que es la hija de un político importante en el Japón. Esta señora viene cuando Fujimori ya está preso aquí en el Perú a hacer campaña entonces en favor del partido de Alberto Fujimori, y después no hemos vuelto a saber de ella. Acaba de ser liberado Fujimori y la señora Kataoka no aparece por ningún lado. La señora Iguchi ya falleció. Entonces, siempre la figura de Alberto Fujimori ha estado rodeada de controversia. Algunos, hasta hoy, lo consideran uno de los mejores presidentes de la historia peruana, porque le reconocen dos acciones. Una que es, teníamos un descalabro económico notorio, veníamos de tener la tercera hiperinflación más alta de la historia del país, en el primer gobierno del que ha fallecido, por lo menos eso es lo que queremos, en su momento presidente del Perú, Alan García. Ofrecen una cosa distinta en la campaña, Fujimori y de quienes le apoyan, pasa lo de siempre en el Perú, el candidato que gana la primera vuelta no tiene los votos para ganar en la segunda, o casi siempre ocurre eso en el Perú. Vargas Llosa, el famoso escritor, ganador del Premio Nobel de Literatura, gana en primera vuelta, pero no tiene los votos en la segunda vuelta para ganar. Todos los que estaban en desacuerdo de Vargas Llosa votan por el candidato que es el segundo, que es Fujimori. Y Fujimori dice que no va a ser un ajuste económico drástico, lo que acá se llamó el choque económico, y termina haciéndolo. Su ministro de aquel entonces dice que Dios nos ayude. Bueno, y en cierta medida Dios nos ayudó, porque se arreglaron las variables macroeconómicas y mejoró la condición de la economía peruana, aunque con un costo muy alto. Y después no se sabe hasta qué punto, o sea, se ponen variables de mejora de la economía, aunque hay mucho dinero que por cuestiones de corrupción, en las cuales también se involucra Fujimori después. Y se involucra básicamente a quien era en ese momento su asesor principal en los temas de inteligencia, Vladimiro Montesinos, hasta hoy en la cárcel, con esa situación. Entonces, siempre estamos con una figura polémica, y lo más polémico, notoriamente, es que se reconoce que ha cometido varios delitos. No es que él haya agarrado una pistola y le haya disparado a alguien, pero siguiendo la teoría del famoso penalista, esto lo puede explicar probablemente Carlos Mario mejor que yo, Roxin, un alemán, se plantea que quien es jefe de las Fuerzas Armadas y jefe de las Fuerzas Policiales, y Fujimori como presidente de la República era jefe de las Fuerzas Armadas y jefe de las Fuerzas Policiales, no puede desconocer que se tomen ciertos tipos de decisiones y tienen no solo responsabilidad política, sino responsabilidad penal por eso. Comete delitos si es que alguno de sus subordinados, entonces, hace con signos que son, y eso lo tiene que analizar la justicia,
inequívocos de que él ha tenido que dar la orden, o por lo menos ha dejado pasar el comportamiento. Entonces, Fujimori tiene visto al descubierto la compra de congresistas que hacía su asesor más de confianza, Montesinos, se ve obligado a renunciar a la presidencia de la República. Formalmente sale del país diciendo que renuncia para que hay un plazo de transferencias, si convocan elecciones, sale del país supuestamente yéndose al Perú, yéndose a Brunei, y termina no yéndose a Brunei sino a Japón. Y presenta ya su renuncia definitiva, no renuncio para que en un plazo se le diga, no vuelvo más, por fax. Que en ese momento no eran las épocas del WhatsApp, no eran las épocas del StreamYard, no eran las épocas del Zoom, era probablemente el mecanismo más moderno para comunicarse con otros países. Bueno, el Congreso de aquí no le acepta la renuncia, sino más bien lo renuncia, lo vaca. Y ahí se crea un problema que sigue hasta hoy. En vez de vacarlo por abandono injustificado del cargo o por irse a un lugar donde no estaba autorizado, habla de incapacidad moral. Y ahí nos crea un problema para el futuro, porque claro, cuando se habla en nuestra Constitución y en otras constituciones de América Latina, Ecuador tenía esa misma situación, de incapacidad moral, se pensaba en moral como mental. El presidente o la presidenta, bueno, recién hemos tenido presidenta nosotros desde el año pasado, todos habían sido antes presidentes. El presidente se ha vuelto loco o tiene problemas mentales muy serios, copiando la vieja doctrina francesa del siglo XIX, donde lo moral era mental. Lo moral no tenía una connotación conductual como tiene ahora. Lo moral ahora es la expresión de ciertos valores, cómo yo actúo en el cargo. En esa época no era esa la lógica. Pero con Fujimori comienza a aplicarse el tema. No le acepto la renuncia, le aplico la vacancia por incapacidad moral, con lo cual es un continente sin contenido y que puede justificar que si yo tengo los votos suficientes para dar la vacancia, puedo cargarme a cualquier presidente. Y eso es peligrosísimo cuando quien es presidente no tiene mayoría del Congreso, por lo que hemos dicho antes, Congreso con muchas atribuciones. Si hay una mayoría opositora al presidente de la República, ese Congreso es robusto y le puede poner condiciones al presidente de qué no puede hacer y qué es lo que puede hacer. Y si no le gustan esas condiciones, agarrándose de esta causal que estaba para otra cosa, junto los votos y adiós presidente. ¿No? Entonces, con Fujimori dicen eso, adiós presidente. Pero, entonces, él de Japón, queriendo regresar al Perú, primero se va a Chile. En Chile sí había posibilidad de extraditarlo. La extradición es, como conocemos, es el mecanismo por el cual alguien que cometió un delito en un país, en este caso en el Perú, y comete el delito, y en esa misma situación está considerado un delito en otro país, en ese caso Chile, donde se había ido Fujimori, puede ser traído de vuelta para ser juzgado en el Perú. Pero no por todas las imputaciones que se le hagan, sino por aquellas imputaciones que, según el país donde esté, en este caso Chile, en este caso su Corte Suprema, justifiquen el permitir el juzgarlo en el Perú. Entonces, a Fujimori en el Perú se le imputaban 12 delitos. En uno de ellos se desistió de defenderse, se allanó. Fujimori, en su desesperación, porque Montesinos todo lo filmaba y todo lo grababa, entonces se mete a varios sitios, y entre ellos a la casa de la esposa más formal que real, porque yo tenía otra pareja conocida, Trinidad Becerra. No se mete directamente él, le pone a uno de sus personas de confianza la medalla de fiscal para que pueda hacer la intervención y llevarse los videos que había filmados por Montesinos, que podían implicarlo, porque claro, Montesinos y Fujimori se presentaban como hermanos siameses, como personas, como uno como la gran persona de confianza, el operador del otro. Entonces, si alguien veía esos videos donde Montesinos entrega descaradamente dinero, no es que esté haciendo favores políticos, te retiro una denuncia, no, coge dinero para comprar congresistas, para comprar altos funcionarios, para comprar empresarios.
Y en el Perú, en el año 2000, todos lo vimos, porque eso comenzó a proyectar como serie de televisión. No había Netflix, pero teníamos a los Vladivideos y a los Vladiaudios. En ese escenario es que se nos presenta que los chilenos autorizan que de los 2 expedientes, 7 puedan ser juzgados en el Perú. Y se les juzga en el Perú básicamente por situaciones vinculadas con la comisión de delitos graves. Los casos más notorios y destacados eran casos vinculados a las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. ¿Qué es Barrios Altos y qué es La Cantuta? No solo para quienes nos ven de fuera, sino para quienes son muy jóvenes. Y claro, esto ya les puede, no habían probablemente nacido cuando esto hubiera ocurrido. Estamos hablando de casos de los 90, estamos hablando de casos de hace 25 años. Entonces, mucha gente de las que nos va a estar viendo, nos va a estar escuchando, no tiene ni siquiera en el Perú por qué saber qué es lo que pasó. Y obviamente en el extranjero, más difícil que lo comprendan. Lo van a entender, espero, pero en este momento no tienen por qué tener la información a la mano. Y en ese tenor es que viene lo de los procesos principales. Barrios Altos es una zona dentro del centro de Lima donde hay casas que han sido tuburizadas, casas antiguas tuburizadas, y donde vive gente de pocos recursos. Está muy cerca de lo que es la Plaza Mayor de Lima, la plaza más histórica y antigua de la ciudad. Y allí, entonces, en esa época, se manejaba un grupo paramilitar, o sea, gente que pertenecía básicamente a la policía, y que esa gente estaba al mando de operativos clandestinos manejados por Montesinos, y de los cuales se resuelve primero ahí la opinión del Ministerio Público y después la del Poder Judicial a nivel de la Corte Suprema, que eso no puede haber sido hecho sin conocimiento de Fujimori. ¿Qué es lo que pasó? Alguien le pasó el dato a este grupo paramilitar Colina, parece que Montesinos, y según la deducción de la Corte Suprema, de la Corte Interamericana también, que vio el caso Barrios Altos. Esta era una reunión de heladeros. Entonces el heladero en el Perú es alguien que tiene un carrito con un pequeño frigorífico y va por las calles vendiendo sus helados. Cosa ya poco frecuente en muchos países. Bueno, estos heladeros se habían juntado en una casa para, vendiendo pollo, una costumbre muy peruana, hacer lo que se llama la pollada. Yo preparo un pollo frito, le pongo alguna acompañante, y con eso invito a la gente del lugar pone una cuota para pagar ese pollo, y con lo cual se saca dinero, que es para fondos para las cosas más diversas, para una olla común de sobrevivencia, para poder arreglar el edificio que se nos cae, para poner una cámara y con eso poder asegurar algo de seguridad ciudadana, que en este momento en el Perú es un problema muy grave. Bueno, se habían reunido estos vecinos y alguien le pasa mal el dato al Grupo Colina. Y el Grupo Colina va creyendo que no son heladeros, sino que son terroristas. Entra a disparar y mueren prácticamente todas las personas que están ahí, entre ellos un niño. Se salva de milagro alguien que queda afectado en sus condiciones físicas y, bueno, se hace la averiguación, se descubre la existencia de este Grupo Colina y, para mayores señas, primero se les quiere meter a la cárcel, pero desde el Congreso se dicta una ley de amnistía. Amnistía es el perdón y el olvido de los delitos. O sea, tú no hiciste nada por más que mataste a alguien, porque se considera que el Congreso, en tanto en cuanto representa a la mayoría de fuerzas políticas y a la mayoría de los intereses en un país, puede entonces, en aras de la reconciliación nacional, no solamente no condenar
no hacer efectiva la condena, indulto, sino borrar cualquier antecedente. Aquí no pasó nada, tú no hiciste nada. Entonces, con esos elementos, si alguien, un grupo de gente muy ligada a Montesinos, y por ende se considera muy ligada a Fujimori, que es el jefe de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, el Estado peruano en general y Fujimori en particular van a hacer pedidos para hacer una condena por las muertes de Barrios Altos, por las muertes en este grupo de heladeros, en una zona muy cerca del centro, de la Plaza Mayor de Lima. La Cantuta es otra cosa. La Cantuta es también un problema etímaco similar. La Cantuta es un barrio en una localidad muy cerca a Lima, Chosica, es como una zona donde se pasan los inviernos, porque el clima en Lima es bastante húmedo, esta es una zona más seca, entonces la gente que puede se va en el invierno a los alrededores de Chosica, y en esos alrededores de Chosica está la Cantuta, donde hay una universidad especializada en la educación primaria y secundaria, o sea, la educación escolar. ¿Qué pasa? Una serie de alumnos y un profesor, porque estas universidades tienen dormitorios para que la gente se pueda quedar, sobre todo pensando en la lejanía que están y en los bajos recursos, estamos en esa situación. ¿Y qué pasa? Ingresa el grupo Colina, asumiendo que estas personas son también subversivos, pertenecientes a Sendero Luminoso, que fue una fuerza, un grupo terrorista, hasta ahora con remanentes existentes en el país, pero con mucha fuerza en la década de los 80 del siglo XX y parte de la década de los 90. Entran entonces a la universidad, entran a los dormitorios, sacan a un grupo de alumnos y a este profesor, y está todo comprobado que los hacen cavar lo que van a ser sus propias tumbas, los matan y dinamitan los cuerpos. ¿Cómo se descubre que ellos son ellos? La leyenda urbana dice que un general de la policía que después se va a Argentina le pasa el dato a un ya congresista fallecido, Henry Piz, y comienza a hacerse la investigación desde el Congreso. La oposición del Congreso comienza a hacer la investigación porque la mayoría la tenía el fujimorismo en aquel entonces. Este tema también, este caso La Cantuta, llega a la Corte Interamericana y condenan al Estado peruano y se deja ahí establecido que la misma lógica de Barrios Altos. Yo fui perito en la comisión de la Comisión Interamericana ante la Corte, pues tengo la información muy fresquita, como si fuera ayer. Entonces, lo que dice la Corte claramente es, oiga, Roxín, si alguien está actuando por órdenes de alguien que está tan directamente vinculado con el número uno, entonces el número uno no puede desconocer que esto pasó. Entonces, a Fujimori se le condena básicamente por Barrios Altos, La Cantuta, y él, antes de ser condenado por casos de corrupción, a este señor Montesinos le había dado como indemnización por compensación por tiempo de servicio prestado 2 millones. ¿Ya? Y lo había dejado ir del país antes que lo tengan, después lo encontraron en Venezuela y lo trajeron, pero ya no cuando Fujimori era presidente, sino cuando estuvo el presidente provisorio, Paniagua, quien sucede en esta coyuntura mientras se hace una elección a Fujimori fugado del país. Y, bueno, llega el caso para resolver, y una vez que se ha permitido la extradición, me tocó también en ese momento ser jefe de gabinete, o sea, una suerte de secretario de Estado para los países que no lo tienen, dentro del Poder Judicial, y encargarnos de conseguir con el entonces presidente del Poder Judicial un lugar donde se podría juzgar y eventualmente tener preso a Fujimori. Eso ya es para contar una novela, se lo podemos contar otro día. Lo cierto es que él acepta el cargo por haberse metido a la casa del fiscal, él acepta la liquidación con compensación dada a Fujimori y lo condenan básicamente por violaciones de derechos humanos, básicamente por Barrios Altos y La Cantuta. Entonces, y lo condenan porque este caso es visto por 2 instancias, la Corte Suprema. En el Perú normalmente se recuerda al pronunciamiento de 3 jueces, pero ese pronunciamiento de 3 jueces es revisado por 5 jueces,
y Fujimori queda 25 años detenido. Ojo, Chile no había habilitado, recuerden, se había mandado 12 cuadernos de extradición, habilitó 7. Cuando después de la condena de Fujimori, porque esto es como una novela en capítulos, entonces, después de la condena de Fujimori, es que habilita 2 casos más que están pendientes y que deben ser vistos o deseados a ver estos días. El caso Pativilca, otra matanza de gente, y el caso de las esterilizaciones forzadas. Desde coordinaciones que tienen que ver básicamente con los ministerios de salud, se acredita que se ha hecho una campaña de esterilización y se acusa de que a esa campaña de esterilización, a gente sobre todo de zonas campesinas de nuestro país, se les lleva a la fuerza. Uno de los casos más notorios es el caso Mestanza. O sea, no es una mujer que en planificación familiar pueda dejar de tener el hijo que está por nacer. Es alguien a quien, según los elementos que habrá que terminar de investigarse en su momento, alguien que se le fuerza a perder a la criatura. Dejo esto aquí anotado, ¿por qué? Porque, claro, la Corte Interamericana condena al Estado peruano en Barrios Altos, condena al Estado peruano en Cantuta, deja abierta la puerta para que a Fujimori se le condene aquí y se le condena aquí al mismo Fujimori por 25 años. Fujimori, entonces ya lo han traído de Chile, demora 2 años el juzgamiento que se le hace, y el espacio que se llama Barbadillo, era la antigua dirección una dirección operativa de la Policía Nacional, conocida con las siglas de DIROES. Entonces, cuando escuchen muchos dentro y fuera hablar de Barbadillo, de DIROES, es el cuartel de Barbadillo donde funcionaba la dirección de la policía llamada DIROES, lo suficientemente grande que tenía un espacio donde estaba el director de esta dirección y con barracas donde estaban los policías. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se adaptó el espacio donde estaba la dirección y la cuestión administrativa de esta dirección policial como el sitio de juzgamiento, y las barracas fueron yendo habilitándose primero para que Fujimori esté preso allí y se ha convertido en una prisión presidencial. En este momento, el expresidente Castillo, que cumple 1 año de haber salido del poder, no vamos a hablar aquí si fue un golpe de Estado o no, eso lo dejamos para otra jornada. Entonces, el expresidente Humala estuvo también un tiempo por allí y todo indica que puede volver. Y hay gente que dice que presidentes posteriores, incluso la presidenta en ejercicio, si se comprueba que ha cometido ciertos delitos, podría terminar ahí. Bueno, Dina Boluarte, con eso significaría la apertura de la sección femenina de esa cárcel, porque hasta ahora, pues, como no hemos tenido más que presidentes, y ella es nuestra primera presidenta, pero eso es parte todavía de la especulación y lo veremos seguramente en próximas jornadas. Fujimori obviamente se opone al hecho de que haya sido condenado, dice que en ese proceso se han violado su derecho a la libertad personal y su derecho al debido proceso, básicamente. Y va planteando una serie de casos, uno tras otro, y se le dice no, no, no. Los casos, como son habeas corpus y él es el demandante, llegan hasta el Tribunal Constitucional. A mí me tocó durante los 8 años que estuve en el tribunal ver buena parte de esos casos. Pero cuando estamos en el 2022 casi de salida, no, el Tribunal Constitucional peruano tiene formalmente 7 miembros, pero había fallecido uno. Y el único que tenía, y somos elegidos por 5 años, pero no nos podemos ir, porque si no tenemos responsabilidad administrativa y hasta penal, si se pierde algo en el tribunal o pasa algo raro con el personal del tribunal, entonces todo el mundo tiene que quedarse hasta que nombren al sustituto. Entonces, 6 de los 7 magistrados de aquel entonces teníamos mandato vencido. Se muere uno de los mandatos vencidos, pero 5 de 6 teníamos mandato vencido. Entonces, el único que podía ser presidente era el entonces magistrado Ferrero. El entonces magistrado Ferrero, entonces, al ser un número par, el del tribunal, tenía voto dirimente. ¿Qué quiere decir esto? Si queda la causa empatada, su voto vale doble. Y eso fue lo que pasó en el año 22. Su voto valió doble, quedamos 3-3, con mi voto en contra, el voto del entonces magistrado Miranda, el voto de la entonces magistrada Ledesma, decimos no.
Aquí hay indicios más que razonables para justificar lo que ha resuelto la Corte Suprema y lo que se ha condenado al Estado peruano en la Corte Interamericana. Frente a eso, se plantea en el gobierno ya de Kuczynski, miren cómo la historia en el Perú, ha pasado Fujimori, ha pasado Paniagua, ha pasado García, ha pasado Toledo, llega Kuczynski a la presidencia y Kuczynski entonces alega, como existe en el derecho comparado, que hay que darle un indulto humanitario. Pero para darle un indulto humanitario a alguien se tiene que cumplir con una serie de acreditar que está en una situación de una enfermedad, no cualquier enfermedad, no la silla de ruedas que tengo yo, entonces, y el oxígeno que tengo yo, sino una enfermedad, digamos, terminal. Todos nos vamos a morir, pero algunos están en situación evidente de poderse morir. Y a esas personas se les permite no morir en la cárcel, sino morir en su casa o morir en una clínica o en un hospital. O donde quieran llevarlo la familia, donde él destine que quiera ir. Pero para eso hay que hacer un examen muy riguroso, con ciertos tiempos y con ciertos procedimientos que no son solamente peruanos, ya hay un estándar establecido a nivel interamericano, por no decir a nivel mundial. Lo cierto es que se le da el indulto más o menos por estas épocas. Indulto, recuerden, es perdón de la pena, no es que no se haya considerado que haya cometido el delito, sino perdón de la pena. Con lo cual Fujimori se iba a su casa, había sido condenado, había sido bien condenado, pero ya por esta cuestión humanitaria se le mandaba a su casa. Cuando se revisa el indulto, se llega a la conclusión que el indulto no es tal, que no cumple los requisitos de un indulto humanitario. Eso es lo que terminamos diciendo 3 de los 6 magistrados que quedaban, pero en el 2022 éramos 6 magistrados con una persona que viene a voto de limente y dice Fujimori sale. Como todos recordaremos, porque ha sido muy frecuente en estos días, no solamente en el Perú, ha sido toda una discusión en el caso argentino, en el caso venezolano, en el caso nicaragüense, por decir algunos países latinoamericanos, la resistencia que hay muchas veces de cumplir la sentencia de la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana, para poder hacer cumplir sus sentencias, tiene un mecanismo de audiencias y de sentencias de cumplimiento. O sea, no le basta con la sentencia dictada, sino cada cierto tiempo convoca a los estados a decir, oye, todo lo que dijimos en nuestra sentencia, que se llaman reparaciones integrales, ¿cuenta o no cuenta? ¿Lo están haciendo o no lo están haciendo? ¿Se ha pagado la indemnización o no se ha pagado la indemnización que pusimos? ¿Se ha dado la protección a la familia de las víctimas o si las víctimas sobrevivieron? Entonces, ¿se les está dando la protección o no? ¿Ha cambiado la legislación que era irregular en el país o no? ¿A los responsables se les ha metido a la cárcel o no? Entonces, justamente en el seguimiento de Barrios Altos, en el seguimiento de Cantuta, entonces, sobre todo, entonces ahí queda muy claro que la Corte no está conforme con el indulto, porque asume que Fujimori es responsable de lo que pasó y no cumple con los requisitos para que le den un indulto humanitario. Se lo advertimos a nuestros compañeros. Le dijimos en 2022 que si esto era la sentencia que ellos emitían, la Corte que estaba en ese mismo momento sesionando en Santiago de Chile, a 3 horas y 20 en avión de Perú, se iba a enterar de inmediato y iba a hacer esto con la sentencia. Y eso es lo que hizo la Corte. Eso es lo que hizo la Corte. Con lo cual Fujimori, que había sido excarcelado, vuelve a prisión. Y ahí viene toda una discusión a lo largo del 2023, ya nosotros no estamos en el tribunal, para entonces volverlo a excarcelar diciendo que entonces en realidad el indulto se había sido bien dicho, lo cual significaba un desconocimiento de lo planteado por la Corte Interamericana. Problema 1. ¿Quién ejecuta una sentencia del Tribunal Constitucional en el Perú? De acuerdo con el mismo el Código Procesal Constitucional, que es una norma que regula a los procesos de protección de derechos y limitación del poder,
y entre ellos al habeas corpus para la protección de la libertad personal y la violación, o sea, la dimensión física de nuestra libertad, no podernos encarcelar o restringir nuestra capacidad de movilización o tenernos en un sitio hacinado. Todos esos presos espectáculos y otros cercanos son los que se protegen mediante habeas corpus. Entonces, se planteó un habeas corpus diciendo que entonces se le ha indebidamente quitado el indulto porque, entre otras cosas, quien tiene que ejecutar la sentencia es entonces el Tribunal Constitucional. Y algunos dicen, no, no es el Tribunal Constitucional, es el juez donde comenzó el caso. Comenzaron casos en Lima, ninguno los dejó pasar. En el tribunal comienza un caso en Ica, que es una localidad a 300 kilómetros de la ciudad capital de Perú, Lima. Y en ese caso, el juez, que primero conoce, dice, no, aquí ya cambió la norma procesal. Aquí el artículo 27 dice que yo no soy el responsable del Código Procesal Constitucional, de la norma que les acabo de mencionar. Dice que el artículo 27 ahora señala que quien ejecuta es quien emitió la sentencia. Y quien emitió la sentencia, librándolo del encarcelamiento, es el Tribunal Constitucional. A mí no me vengan a buscar. Eso lo ratifica la sala de Piura, de Ica, perdón. Y obviamente la familia Fujimori va al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional actual, donde ya no estamos ninguno de nosotros, ni siquiera Ferrero. Ferrero llegó a ser presidente, estaba a la espera de nombrar a su sustituto y tiene un grave problema de salud y fallece. Entonces ahora el tribunal otra vez vuelve a estar con 6 miembros. ¿Ya? Sacan una primera resolución diciendo que aquí no hay nada que aclarar, que queda muy claro que tiene que ejecutar la sentencia que ellos habían emitido, no son ellos, sino el juez de Ica, y vuelvas el caso a Ica. Lo cual era conceptualmente claramente un error. Como lo dice nítidamente el voto singular, o sea, el voto opositor del actual magistrado Monteagudo, y de alguna manera también lo señala el voto singular del hoy magistrado 8. Acá la cosa más clara, o sea, estamos usando un mecanismo para desaguadecer a la Corte, entonces estamos usando un mecanismo para, entonces, que no está permitido en el ordenamiento jurídico peruano, que es el que nos da la posibilidad de ver cómo se ejecuta una sentencia. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que dicen estos magistrados? Dicen la verdad, la sentencia no se puede ejecutar desde Ica, y el juez de Ica les devuelve el caso. Y cuando les devuelve el caso, entonces ellos tienen que ser más enfáticos. Ya, nosotros le ejecutamos. Y si le ejecutamos, nosotros estamos yendo contra lo que dice la Corte Interamericana, sí. Pero en la resolución de los problemas de los derechos en el Perú, primamos nosotros frente a la Corte. Desconocemos nuestras obligaciones internacionales y eso nos puede meter en un gravísimo problema. Y han dicho, bueno, que la Corte vaya, porque la Corte depende funcionalmente de la Organización de Estados Americanos, que vaya, pues, que reporte este problema a la Corte Interamericana, la Corte Interamericana, a la Asamblea de la Organización de Estados Americanos. Que les cuente, pues, y haya una sanción política al Estado peruano. Frente a esto, la Corte no se quedó callada. La Corte Interamericana no sesiona todo el tiempo, funciona 4 veces al año regularmente. Pero mientras el presidente no está en funciones, mientras la Corte no está en funciones, su presidente asume todas las competencias con cargo de dar cuenta después al Pleno. Y una de esas competencias se llama medidas provisorias.
yo puedo congelar una norma o puedo congelar una decisión tomada incluso por el tribunal más alto en la defensa de derechos en cada uno de los estados que ha habilitado la competencia de la Corte, mientras tanto venga el pronunciamiento ya de congelar ese pronunciamiento entonces que lo va a dar el grueso de la Corte. El grueso de la Corte debe estarse reuniendo en marzo. Hoy presidente de la Corte, que ha sido presidente de la Corte Suprema Uruguaya, no tiene el Tribunal Constitucional, dice, tienen razón, lo que están haciendo es ir los familiares de las víctimas, sobre todo las del caso La Cantuta, que ya les comenté hace un rato, dicen, no pues, el mismo Tribunal Constitucional está reconociendo que no cumple lo que ha dicho la Corte y que le está dando un indulto que no está ajustado a los parámetros del indulto humanitario. O sea, nadie está negando que Fujimori pueda salir, pero tiene que salir bajo ciertas reglas porque en un Estado constitucional las reglas están para cumplirse. Y a pesar de eso, entonces el gobierno peruano, que es quien tiene que desarrollar las cuestiones operativas, le da la orden al Instituto Nacional Penitenciario, al que maneja el control de las cárceles, y suelta a Fujimori. Fujimori en este momento está en su casa. Va, en la casa de la hija, la que ha sido después candidata varias veces a la presidencia de la República sin fortuna. No ha logrado ser presidenta. Y esto nos crea dos tipos de problemas. Y con esto voy terminando porque ya nos vamos acercando al tiempo correspondiente que nos hemos fijado para esta situación. El primer problema es que hoy en día, para poder tener una inserción mundial en serio, se dirá que el gobierno chino está invirtiendo mucho en el Perú, en un megapuerto muy cerca de Lima, en la zona que se llama Chancay. Pero las inversiones estables y para hacer las grandes negociaciones económicas hay que estar en la Organización Mundial del Comercio. Pues hay que cumplir ciertos estándares para estar ahí. Y uno de ellos es respeto de institucionalidad y otro es respeto de derechos humanos. Una resolución como la tomada por el Tribunal Constitucional peruano, con todo respeto, porque tengo gran respeto por los actuales magistrados del tribunal, según la Corte, no es respetuosa de la institucionalidad peruana y no es respetuosa de lo que ellos han resuelto ya sobre el caso Fujimori. ¿Que Fujimori puede salir indultado? Sí. Pero solamente si cumple con los requisitos del examen médico y a otras cosas. Entonces, para poder, y con esto voy cerrando, para poder escarcelar a Fujimori. Y no se cumple con esos requisitos, con lo cual la Corte va a insistir y esto nos va a convertir en una suerte de paria internacional. Inversiones serias no se van a querer hacer en el Perú. Ya le pasó eso cuando Argentina, su Corte Suprema, que hace las veces el Tribunal Constitucional, emite una sentencia, caso muy famoso, caso Fontevecchia y D'Amico. Entonces, la Corte los condena, la Corte Interamericana condena, la Corte Suprema Argentina dice, no, yo soy quien entiende mis propios derechos en función de mi propia Constitución, el parámetro convencional no me obliga, y Argentina al final tuvo que cumplir. Esto no es nuevo, al Perú ya le pasó. El caso Castillo Petruzzi y otros, un grupo de chilenos, que eran parte de otro movimiento subversivo, no el de Sendero Luminoso, sino el de MRTA, y un caso que vinculaba al mismo Tribunal Constitucional, son sentencias que entonces que emitidas por la Corte Interamericana que después el Estado peruano no puede y no quiere cumplir. Y se hace un retiro unilateral de la Corte. Yo me puedo retirar de la Corte, pero me tengo que seguir un trámite para retirarme de la Corte. Y los efectos del retiro de la Corte no tienen efectos retroactivos, corren más bien con efectos retroactivos. Me retiro de la Corte y recién al año de haberme retirado, ¿ya?, es que comienzo a poder, que lo que diga la Corte será muy bonito, pero no me obliga para nada. Entonces, ese es el primer problema que tenemos. Tenemos a la Corte encima, presionando para que cumplamos con lo que ha sido su línea frente a Fujimori, que Fujimori se haga el examen y pida perdón y los otros requisitos que tiene un indulto humanitario,
que no los ha cumplido, no ha pagado la indemnización, según la Procuraduría General del Estado, o sea, la que defiende los intereses del Estado, está debiendo 57, casi 58 millones de soles. Para hablar en otras monedas, esto sería unos 18 millones de dólares, unos 15 millones de euros. No ha pedido perdón, aunque sus allegados dicen que sí, de alguna manera ya lo pidió. Y lo más importante, no se ha hecho el examen en detalle, o por lo menos si se lo ha hecho, no ha acreditado estar en una situación de enfermo terminal. Sí de tener problemas de salud, como una persona de 84, 85 años los tiene, pero, y probablemente un poquito más grave que los demás, pero de esos problemas de salud, hasta hoy no ha acreditado que va a fallecer, o que está en condición de fallecer de inmediato. Entonces la Corte va a insistir en lo suyo. Los familiares de las víctimas ya han insistido, ya la Corte tomó una decisión. Que no voy atrás, por más que el Tribunal Constitucional y el gobierno peruano y la mayoría del Congreso peruano hayan aceptado esta solución. Problema internacional gordo. Y sobre todo en un país que no solamente ha tenido problemas con muchas condenas por violación de derechos humanos. Durante la década de los 80 y los 90 fuimos el país con más condenas ante el sistema interamericano. Y en la década de los 80 fuimos el país durante 3 años con más denuncias en el sistema universal de protección por violación de derechos humanos del mundo. Ese campeonato lamentablemente sí lo ganamos. Entonces es un país con no precisamente los mejores antecedentes. Y cuando vamos a ver las sentencias de cumplimiento de las Cortes, el Perú siempre está retrasado en cumplir todos los extremos de cumplimiento de las Cortes. Es cierto que algunos de los extremos de cumplimiento de las Cortes son difíciles de alcanzar. Pero el problema internacional está ahí. ¿Y cuál es el otro problema? Recuerden el dato que les había dado al principio. El dato que les había al principio es muy claro. Después de que se hizo este juzgamiento, se le condenó por 25 años a Fujimori, recién Chile, la Corte Suprema chilena, habilita 2 casos más. El caso Pativilca, la matanza que les conté, el caso de las esterilizaciones forzadas, el caso que ya les conté. Y esos casos se comienzan a juzgar recién ahora. Y ya el fiscal de ese caso, la fiscal de ese caso, ha pedido detención domiciliaria. O sea, está bien, no lo vamos a meter preso de nuevo a Fujimori todavía, pero mientras se siga estos procesos, que Fujimori no puede salir de la casa donde está, o sea, de la casa de la hija. Ahora, ese pedido que hace la fiscalía lo tiene que formalizar el juez o jueza de la causa, y eso lo vamos a ver probablemente antes que termine el año 2023 y antes que comience el año 2024. Con lo cual estamos en un escenario donde el país políticamente está dividido. Hay gente que apoya a Fujimori por lo que supuestamente hizo, hay gente que no apoya a Fujimori precisamente porque lo que supuestamente no hizo, porque lo que hizo. Hay cuestionamientos a su manejo de política en derechos humanos, hay cuestionamientos a su manejo de temas de corrupción, y hay quienes dicen que incluso la mejora económica fue macroeconómica y mínimamente microeconómica, o sea, favoreció más a los grandes intereses que al ciudadano de a pie, y que mucho del dinero que se pudo haber conseguido en inversiones se termina licuando en corrupción. Entonces hay gente que considera que el indulto salió mal dado. Hay gente que a Fujimori no lo quiere ver libre, incluso con indulto bien dado. Y hay gente que no le importa nada por las ventajas que tuvo en su momento y dice, Fujimori tiene que salir, ya es un tipo de 84, 85 años, ya estuvo, cumplió las 2/3 partes de su condena, ya qué más. Pero estamos en un estado que se precia de ser un estado constitucional. Y un estado constitucional tiene que cumplir sus compromisos. Y uno de sus compromisos es voluntariamente, porque nadie nos impuso al Estado peruano ni a los altos funcionarios del Estado peruano una pistola en la cabeza para decirle, firma la habilitación a que la Corte resuelva. Voluntariamente aceptamos que la Corte resuelva. Y estoy hablando aquí no de la Corte Suprema peruana,
ni de una corte de apelaciones llamada Corte Superior en el Perú. Estamos hablando de la Corte Interamericana. Hemos aceptado que la Corte Interamericana, cuando considera que no se ha respetado alguno de los derechos recogidos en la convención, en el tratado, conocido muchas veces como Pacto de San José de Costa Rica, y que, porque ahí se firmó, pero que su nombre real es Convención Americana de Derechos Humanos, mientras no cumplamos con los requisitos planteados para dar el indulto humanitario por la convención, el señor no puede salir. Y si se le inician nuevos casos, al señor se le tiene que juzgar por esos nuevos casos, porque el indulto que le dieron no cubrían estos dos nuevos casos. Pronóstico reservado. Seguramente vamos a tener más ocasiones para poder hablar de este tema. Y aquí me quedo, dejo con ustedes a Carlos Mario, que quería añadir algunas reflexiones adicionales, seguramente más completas que las que yo podía hacer. Muchas gracias, maestro. Bueno, usted lo ha explicado genialmente, todo esta Los amigos historia son generosos, pero en fin. que ha dado un viraje, ¿no? En nuestra historia constitucional, ¿no? Y que lo bueno es que usted lo expresa desde todos los puntos donde ha ejercido, ¿no? La carrera profesional. Y eso es muy valioso y también aprendiste el derecho, ¿no? Tiene esa intención, porque si nosotros como ciudadanos, como exfuncionarios, no lo mencionamos, pues lamentablemente vamos a seguir repitiendo, ¿no? Los problemas, los errores, los equívocos del pasado. Bueno, hay algunos puntos que quería usted que precise y con todo gusto lo voy a hacer muy, muy breve, ¿no? El primero de ellos, ¿no? Los ministros de Estado tienen una responsabilidad penal, civil y administrativa. No es que lo que haga Político y el político. señor presidente no tienen conocimiento, ¿no? Por algo tiene la PCM, se reúne el señor presidente o ahora la señora presidenta de la República con todos los ministros y a la vez con todos sus asesores con la finalidad de emitir, ¿no? O poner a la palestra los problemas de la coyuntura que nos viene acarreando y bueno, dar soluciones en el sector de cada uno, ¿no? Conforme a sus atribuciones. Entonces, el decir, yo no sabía, desconocía la actuación de los señores presidentes, eso no es nada creíble, ¿no? Porque nadie va a querer estar involucrado en temas de responsabilidad. Eso por un lado. Sobre la incapacidad moral, bueno, la incapacidad moral ha sido materia de varias conversaciones en todos los escenarios jurídicos, ha sido materia, ¿no? De debate en el Tribunal Constitucional y bueno, dentro de todos los juristas, ¿no? Tenemos que sí definir, ¿no? Una posición para que como supremo intérprete de la Constitución, porque se tomaba, como bien lo dijo, como una incapacidad moral, ¿no? Pueda definir los parámetros y ya existe, ¿no? El Tribunal Constitucional, el supremo intérprete, ya lo ha exhortado al Congreso para que se pueda, ¿no? Expresar, ¿no? O establecer cuáles son estas causales, ya que hemos virado no solamente a un tema de incapacidad moral, sino qué quiere decir este concepto de incapacidad moral que hasta el día de la fecha no lo tenemos bien definido. Bueno, pasando al tercer punto, el caso de Barrios Altos, La Cantuta, ¿no? Ha sido ya algo muy explicado
en el derecho constitucional, por los docentes de derecho constitucional, ¿no? Hoy en día estamos en una mutación, primero, de un estado legal de derecho, hemos pasado a un estado constitucional, ¿ok? Y ahora estamos en un estado constitucional, pero a la vez convencionalizado. Y nadie nos ha puesto, ¿no? Una obligación, ¿no? Algo imperativo para que nosotros aceptemos la competencia supranacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los estados partes, como es el Perú, si bien es cierto, se pueden retirar en cualquier momento, sin embargo, es imprescindible que todos los que están inmersos, ¿no? O están como estados partes, puedan pues cumplir, no puedan, sino que deben cumplir, ¿no? Con las sentencias de la Corte Interamericana, con las opiniones consultivas y en fin, porque de lo contrario, ¿no? ¿Para qué está la Corte? ¿Para qué está el Estado o los respectivos estados, ¿no? Cuando voluntariamente se están sometiendo a la Corte, a la justicia supranacional. Y definitivamente el caso Barrios Altos, la Cantuta, ha quedado, ¿no? Apodísticamente cerrado el tema en el sentido de la grave sanción y de los equívocos que existió, ¿no? Por parte de nuestro organismo jurisdiccional, fiscal, al momento de sentenciar e investigar estos casos. Por otro lado, el tema de la amnistía. Brevemente, el tema de la amnistía es todo acto funcional, todo acto que tenga que ver con las prerrogativas, si bien es cierto, es un indulto del señor presidente o de la señora presidente de la República, estos tienen un límite, todos son controlables, todos los actos son controlables constitucionalmente. Decir lo contrario, que un acto por un funcionario público no es un acto que no sea controlable constitucionalmente, estaríamos cayendo en un grave equívoco, no solamente conceptual, sino constitucional. Como quinto punto, sobre el bloque que se forma en el Congreso. Como dice nuestro gran amigo Alejandro Amaya, ¿no? La mayoría de las minorías que al final vienen a dar un viraje en los votos que ya los grupos consolidados o los grupos que ya sabemos cómo están conformados y que van a votar en bloque, ¿no? Son los que dependen, ¿no? Y ahí están, digamos, las negociaciones entre bancadas, ¿no? Para conseguir los votos de la mayoría de la minoría. Y eso es lo que define en muchos sentidos los parámetros del poder legislativo. Por otro lado, como sexto punto, justo el día de ayer nos hizo alcanzar nuestra querida amiga Vanessa Manrique una pregunta de uno de nuestros seguidores en el canal respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sobre el indulto del expresidente Alberto Fujimori. En ese sentido, hay que ser muy claros. Uno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nosotros nos hemos sometido como Estado peruano, ¿no? De manera voluntaria y hemos ratificado el Tratado de San José de Costa Rica. Como segundo punto, tenemos que nadie nos ha obligado, es más, lo hemos ratificado y en la cuarta disposición final y transitoria de nuestra Constitución tenemos que todas las interpretaciones
que se efectúan sobre derechos fundamentales, ¿no? Constitucionales y o humanos, porque en nuestro texto se utiliza estas tres terminologías, se debe condecir, ¿no? Con lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias, en sus opiniones consultivas, lo que viene a ser el bloque de constitucionalidad que tiene el mismo rango que nuestra Constitución. Ahora, con entre gallos y medianoche que se ha formulado este código, el denominado o autodenominado nuevo Código Procesal Constitucional, ¿no? Permite que a los jueces de todas las instancias pueda valorar qué es lo mejor para el justiciable, si es a nivel constitucional interno o si es, por otro lado, lo convencional. Entonces ahí va a haber una dicotomía entre estos dos organismos entre estos dos, la Constitución y por el otro lado, la Convención, cuando ambos están al mismo rango normativo. Entonces, el criticar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con todo el respeto que se merece la persona que nos ha hecho llegar esta consulta, ¿no? Es totalmente un despropósito, ¿no? Porque para eso existen órganos de cierre, así como a nivel nacional existen los órganos de cierre que son, que es, ¿no? El Tribunal Constitucional. A nivel supranacional tenemos como órgano de cierre, ¿no? La Corte Interamericana, porque antes de que pase un caso a la Corte Interamericana, pasa como un filtro hacia la comisión que califica y recién llega a la Corte Interamericana. Como otro punto, ¿no? Que usted trató sobre las esterilizaciones forzadas y sobre el caso Pativilca, que, bueno, se ha puesto en relieve estos dos, porque ya lo ha autorizado el Estado chileno, ¿no? El que se lo investigue recién al expresidente Alberto Fujimori. Y en definitiva, estos casos no están dentro del paquete, ¿no? Que se había formado el cuaderno de extradición sobre los 12 casos y que solo 7 nos autorizó el Estado chileno. Como otro punto, ¿no? La planificación familiar desde la vertiente, desde un derecho constitucional de la salud, ¿no? Es algo, es una autodeterminación que tiene tanto el varón como la mujer y definitivamente esos delitos de una obligación o falta de información, ¿no? Tienen que ser sancionados porque todo ciudadano tenemos el derecho de ser informados para tener conocimiento qué vamos a hacer con nuestro cuerpo o qué decisión debidamente informada vamos a tomar respecto a nuestro cuerpo. Por otro lado, también mencionó sobre el habeas corpus, ¿no? El Tribunal Constitucional hasta el día de la fecha no se ha puesto de acuerdo qué es lo que va a proteger el habeas corpus, ¿no? Porque se ha dado esta naturaleza de amparititis, como le domino, o amparización del habeas corpus, pero hay que tener en cuenta que el habeas corpus se concibió desde la Carta de 1215 como un proceso constitucional, una demanda constitucional, como hoy lo conocemos, con la finalidad de tutelar de forma inmediata la libertad física, la locomoción. Entonces, el TC tiene que pronunciarse por esta amparización, que también existen votos singulares. Y bueno, recomiendo la sentencia 0210-2020 de proceso constitucional de habeas corpus para todos nuestros amigos que nos están viendo por las redes sociales. Y podrán vislumbrar, podrán denotar los votos singulares, ¿no? Y dentro de ellos
esta del doctor Eloy Espinosa Saldaña, que nos explica claramente lo que brevemente les he tenido a bien decir en este espacio. Bueno, sobre el tema de del Tribunal Constitucional y de sus magistrados, hay que ser bien precisos. Si bien es cierto, todo ciudadano peruano que cumple los requisitos sine qua non que están en nuestra Constitución se presenta ante el Congreso para ser elegidos según sus capacidades y cualidades profesionales y personales, ¿no? Y hay una serie de etapas de evaluación, ¿no? Desde el CV y que todo es de materia, ¿no? Pública, tenemos que definitivamente el mandato es de 5 años, pero tenemos un Congreso, un legislativo ya desde hace varios periodos que lamentablemente no ponen en agenda la prioridad y luego condenan, ¿no? A los magistrados que hacen todos los grandes esfuerzos, ¿no? Para poder administrar justicia como órgano de cierre, y no es que se quieran quedar, sino que es un tema que depende del Congreso. Y como usted bien lo ha dicho, ¿no? Usted no podía, por ejemplo, dejar el mandato porque el legislativo, el primer poder del Estado, no había elegido, ¿no? A su representante, y eso nos conlleva a una responsabilidad grave a los que hemos sido magistrados, y eso lo conocemos ampliamente. Por otro punto, muy breve también, sobre el presidente Pedro Pablo Kuczynski y, bueno, la famosa, el famoso indulto, ¿no? Esto es una prerrogativa constitucional y repito que es materia de un control constitucional. En este expediente que les he mencionado, van a poder observar, ¿no? Los virajes de los magistrados, que con todo respeto, ¿no? Menciono, pero es para que puedan tener, ¿no? Un amplio conocimiento de las posturas, todos los que nos están viendo, ¿no? De esa forma, el tema de esta amparización hay que tener mucho cuidado. Hay que legislar y este nuevo Código Procesal Constitucional creo que no es nada idóneo y se ha dado en una tercera legislatura, ¿no? Cuando hemos debido cuidar muchísimo nuestra reputación, cuando en ninguna parte existía el Código Procesal Constitucional y el único antecedente que teníamos era el Código Procesal Constitucional de Tucumán, de la Argentina, pero de alcance provincial, nunca un código, ¿no? De alcance nacional. Y finalmente, bueno, sobre el tema de Alberto Fujimori, tenemos que, lamentablemente, el órgano de cierre, y repito, con el máximo de respeto a los señores miembros magistrados del Tribunal Constitucional, ha existido un gran equívoco de ir en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando más bien ellos como miembros debieron haber hecho una interpretación, ¿no? Del bloque de constitucionalidad para emitir su pronunciamiento, su sentencia. Y eso, ¿qué ha pasado? De que nos digan, y podrán ustedes verificar en la última parte de su sentencia, que se remita al juez. Pero el juez, muy valiente, por cierto, le ha dicho, porque es un juez de primera instancia, le ha dicho al Tribunal Constitucional, por no decir, le ha enmendado la plana, como se dice coloquialmente, al Tribunal Constitucional y le ha dicho, yo no soy competente, si es que lo quieres ejecutar, ejecútalo tú como Tribunal Constitucional. Entonces, ahí ha existido y estamos viendo en las televisoras, ¿no? En todas las emisoras a nivel internacional, que existe pues ya una gran inseguridad jurídica y eso nos va a chocar
a todos los peruanos y nos va a retrotraer en la economía que ya de por sí, por la pandemia de la COVID-19, estamos totalmente muy mal. Y con estos hechos jurídicos, políticos, ¿no? Vamos a ir en retroceso y no vamos a tener un crecimiento idóneo, ¿no? Y bueno, hay que ser finalmente este código procesal constitucional tiene que dar un viraje. Si es que no damos este viraje, ¿no? A todos los que nos escuchan, a los jóvenes que nos están escuchando a través de las redes sociales, tenemos que tener una posición y dar un viraje al Código Procesal Constitucional para poder cuidar, tutelar esa reputación que somos el primer Código Procesal Constitucional a nivel nacional, de alcance nacional. Y definitivamente, bueno, sobre el requerimiento del señor fiscal, ¿no? Sobre la detención domiciliaria, definitivamente eso va a actuar de forma inmediata y vamos a tener un pronunciamiento muy parte de la judicatura y con esto, pues, antes de las fiestas, para que tiene que existir una seguridad, ¿no? En las decisiones, en los pronunciamientos y en definitiva, ¿no? La detención preliminar, o perdón, domiciliaria, no se condice con los graves, ¿no? Elementos fundados y sobre todo, ahora con la nueva modificación de los años de valla para una prisión preventiva, porque son casos totalmente graves, ¿no? Y bueno, se va a reunir ya en marzo la Corte Interamericana dando cuenta el presidente a todos los miembros y lo más probable es que vuelva a regresar al centro penitenciario que lamentablemente nuestro país gana el mundial de los presidentes que están encarcelados. Bueno, no me quiero extender en demasía, es un tema que da para mucho y bueno, vamos a estar cordialmente a disposición de todos ustedes para poder conversar un poco más largo y tendido sobre esta coyuntura que tiene todavía grandes capítulos durante estos días. Ha sido totalmente un placer compartir con ustedes. Solamente 30 segundos, querido Carlos Mario, querida Vanessa. Como puede verse, el caso Fujimori es la punta del iceberg dentro de una serie de situaciones que se pueden discutir, en las cuales hay que hacer precisiones. Pero para eso precisamente es que se crea este espacio. No se agota la conversación solamente en el caso Fujimori. ¿Qué puede hacer la Corte Interamericana? ¿Qué puede hacer un tribunal constitucional? ¿Qué es quién es el encargado de hacerlo cumplir la Constitución y cuándo la Constitución tiene que mirar para hacer una interpretación de acuerdo a un tratado internacional, una Constitución convencionalizada y así una serie de problemas más? Pero el tiempo de este programa se agotó ya con demasía y estaremos conversando sobre estos temas y algunos otros, no necesariamente nosotros dos, sino también habrá invitados progresivamente con el tiempo para ir comentando estas y otras materias. Un fuerte abrazo para quienes nos están viendo y para quienes nos están escuchando esta conversación tan grata que hemos tenido el día de hoy. Sí, muy bien. Como siempre es un honor escucharlos, doctor Eloy Espinosa doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera y al doctor también Carlos Mario Ponce Núñez. Debo agradecerles a ambos el excelente conversatorio que nos han brindado el día de hoy, poniéndonos al tanto de este tema tan coyuntural hoy en día. Bien, seguidores y amigos de Tribuna Jurídica, esto ha sido todo por el día de hoy, pero muy pronto estaremos de nuevo con ustedes abordando muchos más temas de importancia. Agradezco el tiempo otorgado a este espacio, más aún cuando sabemos de sus recargadas agendas de ambos doctores. Ha sido un placer y para terminar los invito
A todas las personas que nos ven a suscribirse al canal, den clic en la campanita para que sean los primeros en recibir las actualizaciones y síganos también en las redes sociales y también visiten nuestra página web del Estudio Jurídico Eduval. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego.